Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración. Hoy nos metemos de lleno en un tema fascinante, las terapias dirigidas en oncología. Vamos a ver esas moléculas pequeñas, ¿no? Casi como herramientas de precisión. Exacto. Hoy vamos a desmenuzar un capítulo, el 71, que es bastante denso de farmacología, pero la idea es sacarlo clave, entender cómo funcionan estas terapias. Sí, porque ya no es la quimio clásica, eso de bombardear todo. Esto es diferente, más como misiles guiados, ¿no? Que van directo a los puntos débiles de las células del cáncer. Justo eso. Se trata de encontrar esos cambios moleculares que hacen que el tumor crezca y atacarlos ahí. Pueden ser receptores en la superficie, como antenas falladas, o señales internas que no se apagan. O cómo crean sus vasos sanguíneos, o incluso sus sistemas de reparación. A la célula, que se toman por boca generalmente. Hay otras, los anticuerpos, que atacan desde fuera. Pero bueno, eso es otra historia. Y esto avanza rapidísimo, ¿verdad? Parece una carrera constante entre la ciencia y el cáncer adaptándose. Totalmente. Es un campo súper dinámico. Descubres algo, funciona, el cáncer desarrolla resistencia, buscas otra cosa. Y sí ha tenido impacto, ¿eh? Se nota en la mortalidad de algunos cánceres, como el de pulmón. Pero la resistencia, ese es el gran reto. Bueno, empecemos por fuera, por esas antenas. El EGFR, el receptor del factor de crecimiento epidérmico. Ese suena mucho. ¿Qué pasa con él? El EGFR es clave para muchas células normales, epiteliales sobre todo. Pero en algunos cánceres, un buen porcentaje de los de pulmón de células no pequeñas, el NSCLC, está mutado o hay demasiado y manda señales de crecer sin parar. Y ahí entraron las primeras terapias dirigidas. Ahí entraron los inhibidores de tirosina quinasa, los TKI, como gefitinib, erlotinib. Entraban a la célula y ¡pum!, bloqueaban esa señal desde adentro. Y al principio funcionaron de maravilla, sobre todo si el tumor tenía mutaciones específicas, en el exón 19 o la L858R. Dijiste al principio, o sea que el cáncer se las ingenió. Inevitablemente. Pasaba que en más de la mitad de los tumores aparecía otra mutación, la T790M. Es como si el inhibidor fuera una llave, el EGFR la cerradura, y la T790M pues cambia la cerradura justo un poquito. Y la llave vieja ya no abre. Exacto. Así que esa llave, el primer TKI, ya no encajaba bien. Fue un problemón. ¿Y la solución? Diseñar una llave nueva para la cerradura cambiada. Exactamente. Así llegó osimertinib, un TKI ya de tercera generación, hecho a medida para esa cerradura T790M, pero que también servía para las mutaciones originales. Fue un salto enorme. Tanto que ahora se usa antes, ¿no? Sí, ahora es estándar incluso de primera línea en muchos casos. Funciona mejor y, ojo, con menos problemas de piel o diarrea que los anteriores. Pero bueno, la historia sigue. Ya se empieza a ver resistencia a osimertinib también, por otras mutaciones o porque el cáncer activa otras vías. Es el ejemplo perfecto de esta lucha. Qué locura esa evolución tan específica. Y EGFR tiene como un primo, ¿no? ER2, muy famoso en cáncer de mama. Ahí la lógica es parecida. Sí, la lógica es similar, aunque ER2 tiene sus cositas. Se le ataca con anticuerpos por fuera, pero también con moléculas pequeñas por dentro. Hay uno nuevo, tucatinib, que es interesante. Es selectivo para ER2. Casi no toca EGFR y parece que llega bien al cerebro, que es clave para las metástasis. Y funciona muy bien si lo combinas con un anticuerpo como trastuzumab. Atacar por dos frentes, digamos. Entendido. Bloquear antenas es una vía. Pero a veces el lío no está en la antena, sino más adentro, ¿no? Genes que se pegan mal o algo así. Correcto. Las fusiones génicas. Pasa en pulmón y otros tumores. Trozos de genes como ALK o ROS1 se rompen y se unen donde no deben y crean proteínas superactivas, que son el motor del cáncer. Y también tenemos inhibidores para eso. Crizotinib fue el primero y los más nuevos, como lorlatinib, llegan mejor al cerebro. Y luego está lo de las fusiones NTRK, que decías que cambió un poco todo. Totalmente. Las fusiones NTRK son raras, pero aparecen en cánceres súper distintos. Pulmón, tiroides, sarcomas, de todo.
Y lo revolucionario fue que los inhibidores, como larotrectinib, se aprobaron de forma agnóstica al tumor. Agnóstica al tumor. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que no importa dónde empezó el cáncer, si en el pulmón, en el colon, da igual. La aprobación se basa solo en si el tumor tiene o no esa fusión NTRK. Si la tiene, el fármaco puede ser una opción. Punto. ¡Wow! Eso sí es un cambio. Ya no es cáncer de pulmón, sino cáncer con fusión NTRK. Exacto. Es un paso gigante hacia tratar el tumor por su biología molecular, no solo por dónde está. Medicina personalizada de verdad. Vale, súper interesante. Ahora, si dejamos la superficie y esas fusiones y nos metemos ya dentro de la célula, hay como autopistas de señales que el cáncer usa a su favor. La vía Ras-Raf-MEK, esa suena como clave. Esencial. Es una cascada de señales vital para crecer y está mutada en muchísimos cánceres. CRAS, que es como el primer peaje de esa autopista, está mutado en casi todos los de páncreas, la mitad de los colorectales, un tercio de pulmón. Era como el gran desafío. Por décadas se dijo que CRAS era indrugable, imposible de atacar con fármacos. Pero se pudo. ¿Cómo se logró romper esa barrera con CRAS? Fue un avance esperadísimo. Se vio que una mutación concreta, la G12C, creaba como un huequito, un bolsillo en la proteína, donde sí se podía enganchar un fármaco. Y así salieron inhibidores como sotorasib. Se unen ahí, a esa forma mutante G12C, y la bloquean, la dejan inactiva. ¿Y cortan la señal? Exacto. Ya está probado para pulmón con esa mutación, aunque ya sabemos la historia. La resistencia ya está empezando a aparecer también. Claro, la eterna carrera. Siguiendo la autopista esa, después de RAS viene BRAF. Y BRAF es otro punto caliente, sobre todo en melanoma, ¿no? Correctísimo. La mutación B600E de BRAF está en más de la mitad de los melanomas. Y los inhibidores como Bemurafen y Volarafenib fueron un boom inicial. Mejoraban mucho la supervivencia comparado con la quimio. Pero la resistencia aparecía súper rápido, en meses. Y la solución fue atacar más abajo en la misma autopista. Exacto. Se dieron cuenta de que si bloqueaba solo BRAF, la vía se podía reactivar por MEK, que es el siguiente paso. Así que probaron combinar un inhibidor de BRAF más un inhibidor de MEK, como trametinib. Bloquear en 2 puntos. Y funcionó. No solo es más eficaz y retrasa mucho la resistencia, sino que, curiosamente, redujo un efecto secundario raro de los inhibidores de BRAF solos, que era que podían salir otros cánceres de piel. Así que la combinación BRAF plus MEK es el estándar ahora en melanoma con esa mutación. Tiene toda la lógica. Bloquear la ruta en 2 sitios. Pero bueno, no podemos hablar de esto sin mencionar el ejemplo clásico, el que lo empezó todo. BCR-ABL en la leucemia mieloide crónica. El caso paradigmático sin duda. El LMC causada por esa fusión específica, el cromosoma Filadelfia, que crea una quinasa superactiva. Y entonces llegó imatinib, Glivec a principios de los 2000, diseñado a propósito para encajar ahí y bloquear BCR-ABL. El impacto fue, espectacular. Cambió una enfermedad mortal a una crónica manejable para casi todos. Pero me imagino que la resistencia también apareció ahí, ¿no? La historia de siempre. La misma historia. El tumor muta BCR-ABL para que imatinib no se pueda unir. La mutación estrella es la T315I, la guardiana, que era resistente a imatinib y a los de segunda generación, como dasatinib o nilotinib, que se hicieron para otras resistencias. ¿Y entonces? Entonces hubo que ir a una tercera generación, ponatinib. Este sí puede con la T315I y con casi todas las demás. Claro que tiene sus riesgos cardiovasculares y hepáticos, hay que tener cuidado. Pero la historia de BCR-ABL es como un resumen de todo el campo. Descubres el blanco, creas el fármaco, aparece resistencia, creas fármacos mejores. Una lección continua, sí. Hemos hablado de bloquear señales de fuera, de dentro. ¿Qué otras estrategias tienen los tumores que podamos atacar? Pienso en cómo consiguen comida o cómo reparan sus daños. 2 áreas clave, sí. La angiogénesis. Los tumores necesitan crear vasos sanguíneos para alimentarse. Ya lo dijo Judah Folkman hace décadas. El factor clave es el VEGF. Así que tenemos inhibidores del receptor de VEGF, el VEGR,
sunitinib, sorafenib, suelen ser multiquinasa, le pegan a varias cosas. Se usan mucho en riñón, hígado, tiroides. Y dan problemas por afectar a los vasos en general. Sí, claro. Pueden dar hipertensión, problemas de cicatrización, a veces sangrados o trombos. Y relacionado con esto está la respuesta a la falta de oxígeno, la hipoxia, que activa a un factor llamado HIF-2α. Hace poco se aprobó belzutifan, que inhibe justo ese HIF-2α. Es útil en enfermedades genéticas como von Hippel-Lindau, donde ese factor está loco. Interesante. Y la otra estrategia era atacar la reparación del ADN del tumor. Ahí entran los inhibidores de PARP, ¿no? Exacto. PARP es una enzima que repara ciertos daños en el ADN. Y aquí se usa una idea muy elegante, la letalidad sintética. Suena potente. ¿Cómo va eso? A ver si lo explico fácil. Imagina que las células tienen, digamos, dos sistemas para reparar un tipo de daño. Las células de cáncer con mutaciones en BRCA1 o BRCA2, comunes en ovario, mama, ya tienen uno de esos sistemas roto de fábrica. Dependen totalmente del otro sistema, donde está PARP. Es como si tuvieran una sola rueda de repuesto y ya la están usando. Vale. Si ahora vienes y les pinchas esa única rueda que les queda funcional, o sea, inhibes PARP, la célula cancerosa ya no puede reparar su ADN y se muere. Las células normales, que tienen los dos sistemas bien, aguantan mucho mejor el inhibidor de PARP. Ah, claro. Es como aprovechar una debilidad que ya tenía el cáncer. ¡Qué bueno! Exacto. Explotar una vulnerabilidad específica. Y fármacos como olaparib han sido un avance enorme para pacientes con cáncer de ovario, mama, próstata, páncreas, que tienen esas mutaciones BRCA. Aunque, ojo, hay que vigilar un pequeño riesgo de problemas en la sangre a largo plazo. Fascinante. Y parece que las estrategias se vuelven cada vez más ingeniosas. He oído de fármacos que ya no solo bloquean, sino que marcan las proteínas del cáncer para que la célula las destruya. Sí, esa es otra línea súper activa. Los IMiDs, como la lenalidomida, que se usa en mieloma múltiple. Funcionan de una forma increíble. Son como un pegamento molecular. Pegamento molecular. Sistema de reciclaje de la célula, el sistema ubiquitina-proteasoma. Y por otro lado, se agarran a proteínas que son vitales para el mieloma. Al juntarlas, es como si Cereblon dijera, «Hey, esta proteína del mieloma es basura», y la marca para que el proteasoma la destruya. Es como contratar a un sicario celular para eliminar las proteínas malas. Esa es buena analogía. Y es curioso porque el primero de esta clase fue la talidomida, con toda su historia terrible, que ahora vuelve con este mecanismo anticáncer. Otra forma de atacar esto es inhibir directamente el centro de reciclaje, el proteasoma, con fármacos como bortezomib, también clave en mieloma. ¡Qué vueltas a la ciencia! Y para ir terminando, mencionaste enfoques que ya ni tocan la proteína, sino cómo se leen los genes, la epigenética, o que intentan que la célula se muera sola. Exacto. Están los moduladores epigenéticos, como los inhibidores de HDAC o de IDH. Buscan corregir cómo se leen los genes en algunos cánceres, como leucemias o linfomas. Y luego tienes fármacos como venetoclax. Muchas células de cáncer, como en la leucemia linfocítica crónica, la CLL, sobreviven porque tienen muchísima proteína BCL2, que frena la muerte celular programada, la apoptosis. Es como un seguro de vida para la célula mala. Algo así. Y venetoclax lo que hace es bloquear BCL2. Le quita ese freno y permite que la célula cancerosa reciba la señal de autodestrúyete que debería haber recibido hace tiempo. Básicamente, restaura la capacidad de morir. Impresionante. Entonces, si recapitulamos, pasamos de bloquear antenas fuera, EGFR, ER2, a inhibir autopistas internas, RAS-RAF-MEK, BCR-ABL, cortarles la comida, BGFR, explotar sus puntos débiles, PARP, marcarlas para destruir, IMIDis, proteasoma, e incluso reprogramar cómo leen sus genes o reactivar la autodestrucción. Epigenética BCL2 es un arsenal increíblemente variado y específico. Lo es, y todo gracias a entender cada vez mejor cómo funciona el cáncer por dentro. Pero la lección que se repite es que el cáncer es un enemigo increíblemente listo y adaptable. La resistencia no es la excepción, es casi la regla.
Por eso, lo que más se busca ahora y a futuro es la combinación inteligente de terapias. ¿Combinar distintos tipos de estos misiles guiados? ¿O combinarlos con quimio? ¿O incluso con la inmunoterapia, no? Exactamente. Combinar inhibidores de vías con quimio, con otros inhibidores que ataquen por otro lado, o, y esto es muy prometedor, con inmunoterapia, para despertar las defensas del propio paciente contra el tumor. Y nada de esto se puede hacer sin los biomarcadores. Claro, analizar el tumor primero. Fundamental. Saber qué mutaciones tiene ese tumor específico, EGFR, ALK, BRAF, BRCA, para poder elegir la terapia dirigida o la combinación que tenga más chances de funcionar. La medicina personalizada ya no es el futuro lejano, en oncología es el presente. Nos deja pensando. A medida que desarmamos más y más la maquinaria del cáncer, llegaremos a un punto donde cada tumor se trate con un cóctel único, hecho a medida de su firma molecular. Y más allá de lo que ya atacamos, ¿qué otras debilidades del cáncer estarán ahí, escondidas, esperando a que las descubramos? La carrera, definitivamente, sigue.